nuestra clase hablando acerca de los elementos de una onda. Resulta que las ondas, así como las podemos ver, esta es la manera de representar una onda, ¿cierto? Lo hemos visto en los diferentes, en el video, podemos observar claramente que así podemos representar una onda o de forma circular, pero independientemente de cómo la representemos, esta es la manera como podemos determinar cuáles son los elementos que hacen parte de una onda. Entonces, para el día de hoy, lo primero que vamos a hacer es este esquema, ¿sí? Vamos a colocar allá nuestros títulos, subtítulos, elementos de una onda, y lo primero que vamos a hacer es este esquema, ¿listo? Y luego vamos ¿Cómo, profe? a ¿Cuál es el partir de título? este dibujo, elementos de una onda, está ahí en la diapositiva, en la parte de arriba. Y luego vamos a hacer el esquema. Entonces, después de que hagamos este gráfico, después de que hagamos este dibujo, vamos a determinar cuáles son las partes o esos elementos de la onda. Vamos a tratar de nosotros mismos, a partir del dibujo, darle la explicación a cada una de esas partes que están ahí representadas. Antes de que empiecen, una recomendación, algo muy importante. Aquí las distancias, esta distancia y esta distancia deben ser iguales, ¿sí? Esta, siempre van a ser iguales. Lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si hacia arriba mi onda tiene 4 cuadritos, hacia abajo también debe tener 4 cuadritos. Si hacia arriba mi onda tiene 3 cuadritos, hacia abajo también debe tener 3 cuadritos. Y esta distancia también siempre es la misma. ¿Por qué lo dibujamos de esta manera? Porque las ondas representan un movimiento periódico, es decir, que se repite cada determinado tiempo. Es exactamente igual. Bueno, entonces vamos a hacer este esquema y una vez hayamos terminado, vamos a continuar con la explicación. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que a partir de este gráfico que tenemos, que nos muestra los elementos de una onda, vamos a procurar definir cada uno de esos elementos, ¿cierto? Así como los vemos ahí en la gráfica, vamos a tratar nosotros mismos de darle la definición. Una vez hayamos hecho esto, pues ya podemos ver en la siguiente diapositiva, digamos ya de una manera más formal. Pero la idea es ver esa definición desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros podemos observar. Bueno, entonces la idea es que participemos todos, que no siempre sean las mismas personas, sino que pues obviamente todos tenemos las mismas capacidades para poder interpretar la información que tenemos en esta gráfica. Bueno, entonces iniciamos con cresta, ¿sí? Con el término cresta. Dentro de una onda y de acuerdo al esquema que estamos viendo en este momento, ¿qué sería la cresta? ¿El punto más alto de la onda? Ok, muy bien. La cresta, como lo podemos observar, sería el punto más alto o el punto más elevado que tiene una onda. Perfecto, eso sería la cresta. Muy bien. ¿Qué sería entonces el valle? El punto más bajo de la onda. Muy bien. El valle entonces vendría a ser el punto más bajo de la onda. Entonces fijémonos que la cresta y el valle son opuestos. Entonces mientras la cresta es el punto más alto de la onda, el valle corresponde al punto más bajo de la onda. Perfecto. Bueno, seguimos con el otro término. ¿Qué sería longitud de onda? La distancia que hay de una onda a otra. Bueno, distancia de una onda a otra. Bueno, puede ser de qué otra manera podríamos decir o podríamos determinar lo que es la longitud de onda. ¿A quién se le ocurre otra idea Ancho de aparte la de la onda. distancia?
lo ancho de la onda. Bueno, podría ser lo ancho de la onda. Otra observación a partir de nuestro gráfico. ¿Alguien más quiere dar otra idea? Bueno, ok. Entonces, cuando hablamos de la longitud, como ustedes lo pueden observar ahí, más que la distancia entre dos ondas, porque todavía no hemos determinado hasta dónde empieza y dónde termina una onda, ¿cierto? Podemos ver aquí claramente que es la distancia entre dos partes de la onda que ya vimos. ¿Cómo se llama esta parte de la onda? Cresta. Cresta. Está muy bien. Entonces, la longitud de onda está dada por la distancia entre dos crestas, ¿cierto? La distancia entre dos crestas, que no necesariamente es la distancia entre dos ondas. Ya ahorita lo miramos. ¿Por qué? Porque eh, vamos a ver dónde empieza y dónde termina cada una de las ondas. ¿Listo? Entonces, es la distancia entre dos crestas. Como todas estas distancias de las ondas son iguales, entonces podríamos también pensar que la longitud de onda correspondería también a la distancia entre estos dos. Tienes exactamente la misma. Entonces sería la distancia entre dos, ¿qué? ¿Valles? Entre dos valles. Muy bien. Entonces, longitud de onda puede ser la distancia entre dos crestas o también puede ser la distancia entre dos valles. Pero también decía alguno de los compañeros, Enrique creo, decía que era el ancho de la onda. Y sí, tiene toda la razón, es el ancho de la onda, pero desde donde empieza hasta donde termina. Resulta que nuestra onda empieza aquí, en este punto que estoy marcando. Entonces sube, ¿cierto? Llega nuevamente aquí, baja y llega aquí. En este punto termina nuestra onda. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos otra vez el mismo movimiento repetitivo. Entonces, hasta aquí es una onda. Y esta distancia, este ancho que tenemos acá, como decía Enrique, también corresponde a la misma medida, que es la longitud de onda. Ay, perdón. Aquí tenemos esta misma medida que corresponde a la longitud de onda. Entonces, fíjense que la longitud de onda está dada por la distancia entre dos crestas, la distancia entre dos valles o la distancia del principio al final de la onda, ¿sí? Del principio al final de la onda. Teniendo en cuenta que hasta aquí va una onda, ¿cuántas ondas tiene nuestro esquema? ¿Cuántas ondas tiene nuestro dibujo? ¿4? Exactamente, cuatro, ¿cierto? En esta primera tenemos una onda. Aquí arranca nuestra segunda onda que termina aquí. Aquí empieza la tercera onda, termina acá. Y aquí tenemos la cuarta onda. Muy bien. Bueno, ¿y qué será esto de la dirección de propagación de la onda? Sería o sea, hacia dónde va la onda, básicamente, hacia dónde se dirige. Muy bien. Es el sentido en el que va la onda, hacia dónde se dirige la onda, ¿cierto? No todas las ondas van a ir en el mismo sentido. De hecho, a veces tenemos un fenómeno entre las ondas que se llama interferencia, porque va una en un sentido y otra onda viene en el otro sentido y me genera una interferencia de ondas. En este caso, la dirección me está diciendo hacia dónde va, ¿cierto? Hacia dónde va la onda, ¿cierto? Hacia dónde se está desplazando.
Y tenemos por último la amplitud. ¿Qué será eso de la amplitud? Como lo alto de la onda. Lo alto de la onda, pero eso se prestaría de pronto para confundirlo con la cresta, ¿cierto? Si la cresta es el punto más alto de la onda, entonces, ¿de qué manera, de qué otra manera puedo expresar la amplitud? La que separa. Lo Lo para. ancho. No El tamaño. necesariamente. Dime, Lo ancho. lo ancho es en sentido horizontal. Aquí El tenemos en tamaño. sentido vertical, que como habían dicho, lo alto. Sí, hace parte del tamaño de la onda, hace parte del tamaño de la onda, dependiendo como yo lo quiera expresar, ¿no? Porque el tamaño lo puedo determinar desde las dos posiciones, desde lo ancho o desde lo alto, ¿cierto? En la parte de lo alto de la onda puede ser, sin embargo, es que la amplitud también la podríamos determinar en ese sentido, porque esas dos medidas son exactamente, es, ¿cierto? Esta medida y esta medida son exactamente iguales. Entonces, hacia abajo yo no podría decir, bueno, es exactamente lo alto de la onda. El punto más alejado. No, no, porque el punto más alejado hacia arriba es la cresta y el punto más alejado hacia abajo es el valle. Básicamente, cuando hablamos de La amplitud, distancia de la dirección de propaganda de propagación de la onda a la cresta y el valle. ok, muy bien, entonces ahí hablamos de una distancia. Eso está bien. Ahora, no la distancia de la dirección de propagación. Esta línea que tenemos aquí, fíjense que la dirección de propagación es esta flecha, no la línea, ¿sí? La dirección de propagación está representada por esta flechita, que realmente la flecha empieza es como por aquí. Esta línea representa algo que vamos a denominar el punto de equilibrio. Permítanme un segundo, vamos a colocarle aquí el nombre para que nos quede más fácil comprenderlo. Este de aquí lo vamos a llamar punto de equilibrio. Es el punto donde, como vemos, la línea que nos permite dividir este movimiento ondulatorio exactamente en la mitad, ¿cierto? Ese lo llamamos, esa línea la vamos a denominar punto de equilibrio, de tal manera que mi amplitud va a venir siendo la distancia, como bien lo dijo nuestro compañero, la distancia desde el punto de equilibrio hasta la cresta, o también puede ser la distancia desde el punto de equilibrio hasta el valle. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos que podemos encontrar en una onda. Estos elementos que son de tipo visual, es decir, los podemos observar claramente en el esquema. Hay otros elementos que no se observan, pero que hacen parte del movimiento ondulatorio. Entonces, a estos elementos que podemos observar los vamos a llamar elementos espaciales o elementos de posición, ¿sí? Porque podemos determinar cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la cresta? ¿Cuál es el valle? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es la dirección de propagación de la onda? Y la amplitud y su longitud. Bueno, entonces vamos a colocar en nuestro esquema este punto de equilibrio que no lo tenemos ahí para que también nos quede esa información en un cuaderno. Entonces, colocamos la flechita que indica cuál es el punto de equilibrio. A ver, borrando aquí estas anotaciones mientras escriben el punto de equilibrio y voy a pasar a la próxima diapositiva
están definidos cada uno de estos elementos, ya digamos como de una manera formal. Entonces, para que todos tengamos entre las mismas definiciones, pues las vamos a copiar de la diapositiva de la siguiente diapositiva. Una vez hayan escrito acá el punto de equilibrio. Ok. Entonces ahora sí borramos el punto de equilibrio aquí y pasamos a la página siguiente. Entonces aquí vamos a encontrar la definición de cada uno de esos elementos espaciales o de posición, ¿sí? Elementos espaciales o de posición. Entonces tenemos la cresta, que es la parte más elevada de la onda, como ustedes lo dijeron, el valle, que es la parte más baja de la onda, la amplitud, que es la máxima distancia entre la partícula y el punto de equilibrio, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y la longitud de onda, que es la distancia en la cual una onda comienza a repetir su valor. Y eso se puede dar de cresta a cresta, de valle a valle, o desde el inicio hasta el final de la onda. Bueno, entonces tomamos el apunte de esos elementos espaciales o de posición. Elementos espaciales o de posición. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, no solamente tenemos elementos espaciales, ¿cierto? O de posición, sino que tenemos unos elementos que no vimos en la gráfica. Entonces, vamos a mirar de qué elementos estamos tratando. En este caso, hablamos de los elementos temporales. Estos elementos temporales se pueden calcular, se pueden ir variando dependiendo del tipo de movimiento, dependiendo del tipo de gráfica que tengamos. Entonces, por ejemplo, hablamos de el periodo, ¿sí? El periodo en una onda es el tiempo que tarda en desplazarse una longitud completa, ¿sí? Todavía no vayan a tomar el apunte porque me voy a estar moviendo de una diapositiva a otra, entonces yo les doy el tiempo, tranquilos. Entonces dice que es el tiempo que tarda en una longitud completa. Una longitud completa es esta, ¿cierto? Del inicio al finalizar la onda, o de cresta a cresta, o de valle a valle, ya lo habíamos visto. El tiempo que se tarda una onda en hacer esto, ¿sí? Esto que estoy haciendo aquí con el puntero, ¿cierto? El tiempo que tarda la onda en hacer este movimiento es lo que se llama periodo, ¿sí? Este tiempo es lo que se tarda. Y por ende, pues como es tiempo, se mide en segundos. Entonces, lo que tarda la onda en hacer una oscilación, en dar un movimiento completo. Eso es lo que llamamos periodo. Entonces decíamos que se representa con la letra T mayúscula y adicional a eso, pues también podemos decir que como es un tiempo y como es corto, pues lo representamos en segundos, ¿sí? En segundos. Por otro lado, tenemos la frecuencia y la frecuencia tiene que ver con la cantidad de ondas que se pueden formar en un segundo. La cantidad de ondas que pueden formarse en un segundo. Nuestro esquema tiene 4 ondas, pero no quiere decir que ese movimiento se dé exactamente en un segundo, ¿cierto? Puede ser menos de un segundo, puede ser más de un segundo, pero la cantidad de ondas, a eso le llamamos oscilaciones, a esos movimientos completos. La cantidad de movimientos completos que se puedan dar en un segundo es lo que denominamos frecuencia, ¿sí? Es lo que se denomina frecuencia. Y las frecuencias se miden en segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1, que son hertz. Igual ya vamos a más adelante a ver cómo calculamos el periodo y la frecuencia de una onda. Y por último, dentro de los elementos temporales tenemos a la velocidad. La velocidad tiene que ver con la longitud de onda que se recorre en un determinado periodo. Recordemos que el periodo es el tiempo que se demora la onda en hacer esa oscilación. Entonces, ¿la velocidad qué es? La velocidad me va a relacionar
en este caso, la longitud de la onda, ¿cierto? La longitud de la onda y el tiempo que se demora la onda en hacer esa oscilación. A eso nos referimos con la velocidad. ¿Ok? Entonces tomamos el apunte de los elementos temporales. Bueno, cada una de estos elementos temporales se pueden calcular en un movimiento ondulatorio. Es decir, que en cada onda o en cada movimiento ondulatorio vamos a tener diferentes valores de periodo, de frecuencia, de velocidad, dependiendo justamente de la variación que tienen las ondas. Es decir, por ejemplo, no todas las ondas van a tener la misma amplitud. No todas las ondas van a tener la misma longitud. Como vimos en el video cuando tocaban la guitarra, que precisamente les pedía que observaran eso, cada una de las ondas tenía una amplitud diferente. Entonces hay ondas muy amplias y hay ondas que de pronto tienen una amplitud muy chiquita, muy pequeña y se mueven mucho más rápido. Entonces hay una mayor cantidad de ondas en un menor tiempo. Eso va a hacer que varíe el periodo, que varíe la frecuencia, que varíe la velocidad. Hay ondas que se propagan muy rápido. Por ejemplo, cuando hablamos de las ondas sísmicas, esas ondas van a una velocidad muy grande, ¿sí? Genera una explosión. Son ondas que se propagan rápidamente y por eso pues todo el daño que se puede generar en tan poco tiempo. Hay ondas que tienen una velocidad de propagación más lenta, ¿cierto? Entonces, eso hace también que estas variables temporales pues sean diferentes según el movimiento ondulatorio del cual estemos hablando. Bueno, por temas de tiempo y para no saturarlos, no vamos a hacer hoy ejemplos de estos cálculos de las variables temporales. Entonces, lo que vamos a hacer es que para la próxima clase vamos a estar preparados con nuestra calculadora. ¿Por qué? Porque vamos a mirar algunos ejemplos de cómo calcular el periodo, la frecuencia, la velocidad y posteriormente, una vez hayamos hecho ejemplos de este tema, vamos a estar realizando un pequeño taller donde se incluya todo lo que hemos visto hasta el momento de las ondas. Entonces, fíjense que hemos trabajado. Hemos hablado acerca del concepto de onda. Ya sabemos que la onda es una perturbación, lo vimos al inicio de la clase. Luego, entonces, revisamos qué se necesita para que se forme una onda, esas características. Y hoy hemos hablado de los elementos de la onda, tanto a nivel espacial como a nivel temporal. Entonces, todo eso lo vamos a tener en cuenta para el ejercicio que vamos a desarrollar una vez hayamos aprendido cómo se calcula el periodo, la frecuencia y la velocidad de una onda. Bueno, hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta? La calculadora tiene que ser una normal o una matemática en sí. No necesita ser calculadora de funciones, no, una calculadora normal porque solamente vamos a estar trabajando operaciones básicas. Entonces no hay ningún inconveniente. Ah, ok. Listo, Luisa. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, entonces tienen estos 3 minuticos que quedan para la 1 para que se preparen para la siguiente hora de clase. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana en nuestras clases. Dios los bendiga. Chao. Ya, profe.